Una carga de 6 microcoulombs se encuentra a la derecha de esta otra, y lo que nos piden es encontrar la fuerza resultante sobre esta carga que se encuentra 20 milímetros a la derecha de la primera. Bien, virtualeros, entonces para determinar lo que nos están pidiendo, lo primero que vamos a comenzar a hacer es escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es el valor de cada una de estas cargas. Y primero tenemos que la carga 1 tiene un valor de menos 8 microcoulombs, la carga 2 un valor de 6 microcoulombs y la carga 3 un valor de menos 2 microcoulombs. Y en base a esto lo que queremos es determinar la fuerza resultante que siente la carga 3. Pero por otro lado, también sabemos que la distancia de la carga 1 a la carga 2 es de 44 milímetros. Por lo tanto, eso significa que la distancia de la carga 2 a la carga 3 es de 24 milímetros. Y a cada una de estas distancias las voy a nombrar como R1 y R2 respectivamente. Ahora vamos a analizar las fuerzas que siente la carga 3 debido a las otras dos. Y para eso, primero recordemos que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Por lo tanto, eso significa que la carga 3 va a sentir una fuerza debido a la carga 1 que le está empujando hacia la derecha, ya que estas dos son del mismo signo. Ya a esta fuerza le voy a llamar fuerza número 1. Pero por otro lado, esta carga va a sentir otra fuerza que también la está jalando hacia la derecha, que es la fuerza debido a la carga 2, ya que estas dos cargas son de signos opuestos. Y a esta otra fuerza le voy a llamar fuerza número 2. Y si observan, como estas dos fuerzas van hacia la derecha, entonces eso significa que la fuerza resultante que va a sentir la carga 3 también va a ir hacia la derecha. Y de hecho, esta fuerza va a ser la suma de estas dos, porque ambas tienen el mismo sentido. Y ya que hemos analizado esto, ahora el objetivo es determinar la fuerza 1 y la fuerza 2, para así poder encontrar la fuerza resultante. Pero antes de comenzar a realizar esto, primero debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y en este caso yo voy a estar trabajando con unidades del sistema internacional. Y en este sistema, la distancia debe de estar en metros y la carga en coulombs. Pero si observan, en este caso, la distancia la tenemos en milímetros y la carga en microcoulombs. Por lo tanto, eso significa que debemos de realizar una conversión de unidades. Y primero voy a comenzar convirtiendo los microcoulombs a coulombs. Y para eso recordemos que un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos para la carga 1 que menos 8 microcoulombs lo podemos escribir como menos 8 multiplicado por un microcoulomb. Pero como un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs, nos queda de esta manera. Y ya nada más realizando esta operación, recuerden que el menos 8 únicamente multiplica al 1. Entonces tenemos menos 8 por 1 es igual a menos 8 y sigo escribiendo 10 a la menos 6. Y por lo tanto, eso significa que menos 8 microcoulombs es igual a menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Y además, en esto que acabamos de realizar, podemos observar lo siguiente. En ambos lados de la igualdad nos aparece menos 8 y la unidad coulomb. Pero en el lado izquierdo nos aparece el prefijo micro y en el lado derecho, en lugar de esto, nos aparece 10 a la menos 6. Entonces, eso significa que cuando nos aparezca el prefijo micro, este directamente lo podemos reemplazar por el número 10 a la menos 6 multiplicando. Y con esto nos evitamos estar realizando todo esto. Igual recuerden que lo pueden realizar como más les guste o como más se les facilite. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, entonces de acuerdo a esto, por otro lado tenemos que 6 microcoulombs es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y también menos 2 microcoulombs es igual a menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora voy a convertir los milímetros a metros. Y para eso recordemos que un milímetro es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos primero que 20 milímetros lo podemos escribir como 20 por 1 milímetro, pero como 1 milímetro es igual a 1 por 10 a la menos 3, entonces nos queda de esta manera. Y ya nada más realizando esta multiplicación, recuerden que el 20 únicamente multiplica al 1, entonces tenemos 20 por 1 es igual a 20 y 10 a la menos 3 metros lo vuelvo a escribir.
Y por lo tanto, eso significa que 20 milímetros es igual a 20 por 10 a la menos 3 metros. Y si observan en este caso, el prefijo mili únicamente se tiene que reemplazar por 10 a la menos 3. Entonces también lo podemos hacer de esa manera y estar evitando todo este procedimiento. Por lo tanto, de acuerdo a esto, también tenemos que 24 milímetros va a ser igual a 24 por 10 a la menos 3 metros. Y ya que tenemos esto, a continuación voy a calcular las fuerzas que actúan sobre la carga 3. Y para eso vamos a utilizar la ley de Coulomb, la cual nos dice que la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales en el vacío va a ser igual a esta constante que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado, y multiplicado por la magnitud de la carga 1 y por la magnitud de la carga 2, y todo esto dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Y si observan en esta expresión, nos aparece la magnitud de cada una de las cargas, es decir, el valor absoluto de estas. Por lo tanto, es lo que voy a calcular a continuación. Y para eso recordemos que el valor absoluto de una cantidad sigue siendo esa misma cantidad pero positiva. Entonces en este caso para la carga 1 tenemos que su valor absoluto va a ser igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Y tenemos también para la carga 2 que el valor absoluto de 6 por 10 a la menos 6 coulombs pues sigue siendo esa misma cantidad. Y por otro lado, para la carga 3 tenemos que el valor absoluto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ya que tenemos esto, ahora sí voy a calcular cada una de estas fuerzas. Y voy a comenzar calculando la magnitud de la fuerza 1. Pues recuerden que esta es la magnitud de la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3. Por lo tanto, en esta expresión le voy a escribir los subíndices correspondientes. Y ahora sí voy a comenzar a sustituir los datos. Recuerden que esto lo podemos realizar directamente porque ya tenemos todas nuestras cantidades escritas en el mismo sistema de unidades, que en este caso es el sistema internacional. Por lo tanto tenemos que la magnitud de la fuerza 1 va a ser igual a esta constante que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado y multiplicado por la magnitud de la carga 1, que es de 8 por 10 a la menos 6 coulombs, y esto a su vez multiplicado por la magnitud de la carga 3, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs, y todo esto dividido entre la distancia 1 al cuadrado, es decir, 20 por 10 a la menos 3 metros elevados al cuadrado. Ahora si observan en el numerador de esta fracción, vamos a multiplicar esta unidad por esta otra, y nos va a dar como resultado coulomb al cuadrado, y por lo tanto se va a simplificar con esta otra que tenemos en el denominador de esta fracción. Y a continuación voy a realizar las operaciones, y tenemos en el numerador 9 por 8 por 2 que nos da como resultado 144. Y por otro lado, para multiplicar las bases 10 voy a aplicar leyes de los exponentes. Pues recuerden que cuando multiplicamos bases iguales, esta se vuelve a escribir y sumamos los exponentes. Entonces nos queda como exponente 9 menos 6, que nos da como resultado menos 3. Ahora, en el denominador vamos a elevar esta cantidad al cuadrado. Y primero tenemos 20 al cuadrado que nos da como resultado 400. Y después voy a elevar al cuadrado esta base 10. Entonces aplicando leyes de los exponentes la vuelvo a escribir y en este caso tenemos que multiplicar los exponentes. Menos 3 por 2 que nos da como resultado menos 6. Y ya por último metro elevado al cuadrado pues nos da como resultado metro al cuadrado. Ahora si observan, como tenemos la unidad metro al cuadrado multiplicando en el numerador y en el denominador, esta se simplifica. Y a continuación voy a realizar esta división. Y primero tenemos que 144 entre 400 nos da como resultado 0.36. Y por otro lado voy a dividir estas bases iguales. Entonces aplicando esta ley de los exponentes que nos dice que si tenemos la división de bases iguales, esta la vuelvo a escribir. Y vamos a restar los exponentes, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces escribimos la base 10 y sigo escribiendo el exponente del numerador que es menos 3 y le voy a restar el exponente del denominador que es menos 6. Pero menos 3 menos menos 6 nos da como resultado 3 positivo. Y ya por último, este número que nos ha quedado en notación científica lo voy a pasar a su forma decimal.
Y para eso observemos el exponente de la base 10. Y como en este caso es 3 positivo, entonces eso significa que el punto decimal lo voy a recorrer 3 lugares hacia la derecha. Y tenemos 1, 2 y 3. Y en esta parte donde no tenemos nada voy a agregar un 0. Es decir, este número es equivalente a 360 newtons. Y por lo tanto, esta es la magnitud de la fuerza 1. Bueno, pero antes de continuar quiero hacerle la siguiente observación. Este número que tenemos escrito en notación científica también lo pudimos pasar a su forma decimal de la siguiente manera. Primero, 10 a la 3 lo podemos escribir como 10 por 10 por 10, pero esta multiplicación nos da como resultado 1000. Entonces observen aquí algo muy importante. Tenemos 10 con exponente 3. Entonces eso significa que debemos de escribir un 1 seguidos de tantos ceros como el exponente nos los indique. En este caso 10 a la 3 pues es igual a 1000. Y después lo que se tiene que realizar es multiplicar este número que tenemos aquí, que en este caso es 0.36 por 1000, y nos da este mismo resultado, 360 newtons. Por lo tanto, también lo pueden realizar de esta manera. Nada más que algo muy importante que deben de tener en cuenta es que el exponente de la base 10 debe de ser positivo para poder expresarlo de esta manera. Y a continuación voy a calcular la fuerza 2. Entonces recuerden que esta es la magnitud de la fuerza electrostática entre la carga 2 y la carga 3. Por lo tanto, en la ley de Coulomb voy a escribir los subíndices correspondientes. Y a continuación voy a sustituir los datos. Y tenemos entonces que la magnitud de la fuerza 2 va a ser igual a esta constante que tiene este valor. Y esto a su vez multiplicado por el valor absoluto de la carga 2. Es decir, por 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto a su vez multiplicado por el valor absoluto de la carga 3, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo esto dividido entre la distancia 2 elevado al cuadrado. Es decir, 24 por 10 a la menos 3 metros elevados al cuadrado. Ahora se observan, la unidad Coulomb al cuadrado se simplifica. Y a continuación voy a multiplicar en el numerador y tenemos 9 por 6 por 2 que nos da como resultado 108. Y después voy a multiplicar las bases 10 y tenemos entonces 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 nos da como resultado 10 a la menos 3. Y en el denominador, al elevar esta cantidad al cuadrado, primero tenemos 24 al cuadrado, que nos da como resultado 576. Y por otro lado, 10 a la menos 3 elevado al cuadrado es igual a 10 a la menos 6. Y nos queda la unidad metro al cuadrado. Ahora si observan, la unidad metro al cuadrado se simplifica. Y a continuación voy a realizar la división. Y primero tenemos que 108 entre 576 nos da como resultado 0.1875. Y por otro lado voy a dividir las bases iguales. Y esto nos da como resultado 10 con exponente menos 3 menos menos 6, que es igual a 3 positivo. Y ya por último, este número que nos quedó lo voy a pasar a su forma decimal. Y para eso observemos el exponente de la base 10. Y como es 3 positivo, eso significa que el punto decimal lo voy a recorrer 3 lugares hacia la derecha. Y tenemos 1, 2 y 3. Y esto entonces es equivalente a 187.5 newtons. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido es la magnitud de la fuerza 2. Bueno, pero aquí de nuevo recuerden que esto también lo pueden realizar de la siguiente manera. Primero, 10 a la 3 lo pueden escribir como 10 por 10 por 10, que es igual a 1000. Entonces, observen aquí algo muy importante. Si el exponente de la base 10 es positivo, entonces vamos a escribir un 1 seguido de tantos ceros como el exponente nos los indique. Entonces, en este caso, como tenemos exponente 3 positivo, entonces vamos a escribir 1 seguido de 3 ceros. Es decir, 10 a la 3 es igual a 1000. Y después multiplicamos por el número que tenemos en este lado. 1000 por 0.1875 pues nos da este mismo resultado. Y ya que hemos calculado esto, ahora sí podemos determinar la magnitud de la fuerza resultante. Recuerden lo que les había comentado en un inicio, que esta fuerza va a ser igual a la suma de estas dos. Y eso es debido a que ambas tienen el mismo sentido. Entonces en esto debemos de tener muchísimo cuidado porque también va a haber ocasiones en que las fuerzas las vamos a tener que restar. Bueno, entonces en este caso, como acabo de comentar,
tenemos que la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la magnitud de la fuerza 1, que es de 360 newtons, más la magnitud de la fuerza 2, que es igual a 187.5 newtons. Y esto nos da como resultado 547.5 newtons. Y por lo tanto, esta es la magnitud de la fuerza resultante que siente la carga 3. Y además aquí podemos agregar que esta fuerza va hacia la derecha. Bien virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Virtual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.